Buenas noches nuevamente. Bienvenidos para las personas que recién se están conectando a esta Class del día de hoy. El tema a tratar son trabajos con tensión, impacto en la rentabilidad eléctrica. El ingeniero que nos va a acompañar el día de hoy en esta ponencia es el ingeniero Ernesto Oliva. Él es especialista en trabajos con tensión. Vamos a conocer una pequeña parte del ingeniero, ya él también va a compartir y a ampliar mucho más todos sus conocimientos, toda su experiencia. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Matanzas en Cuba, tiene más de 40 años de experiencia laboral en la actividad de explotación y mantenimiento en redes aéreas eléctricas AT y MT. Esta Class está vinculada también a un programa que está a puertas de iniciar. Básicamente ya estamos a un mes, como lo pueden estar ustedes observando en su pantalla. Inicia el 9 de enero y es un programa de alta especialización internacional en trabajos con tensión en redes aéreas eléctricas energizadas. Estos son algunos de los módulos que vamos a tratar en todo el desarrollo del programa. Va a haber un taller, un trabajo integrador, que es una parte bastante importante también, y como ustedes lo pueden ver en pantalla, varios temas que se van a tratar en todo el tiempo que va a durar el desarrollo del programa. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente agradecerles por el tiempo, por el espacio, por acompañarnos el día de hoy. Aprovechemos, por favor, este espacio. La idea es que ustedes puedan irnos dejando preguntas, pero por favor también les solicito que sea todo bajo el respeto. eh, Dejen sus consultas con toda claridad para que el ingeniero nos pueda responder y de esta forma podamos llevar a cabo el desarrollo de esta Class del día de hoy. Acabo de compartir también a través del grupo el link que los lleva a llenar el formulario para que ustedes pongan todos sus datos y también un link de cómo descargar el certificado gratuito a partir del día de mañana, por favor. Ok, entonces muchísimas gracias a todos. Ingeniero Ernesto, ¿me escucha, por favor, para que demos inicio con esta sesión Sí, de... buenas noches a todos. Se le escucha perfectamente, ingeniero. Un placer. Saludos a todos los colegas. Es un honor poder compartir con ustedes parte de los pocos conocimientos que hemos adquirido durante estos años de trabajo. Y ante todo, quisiera dar gracias a Dios, a mi Dios, y gracias también al ingeniero Iván que ha permitido, ¿no?, que pueda yo en su plataforma compartir parte de mis conocimientos. Y bueno, y por supuesto también el curso que se avecina, que después vamos a hablar un poco sobre él. Así que espero que esto les sirva a ustedes para su desarrollo, tanto intelectual como profesional, ya que somos una familia, todos los eléctricos, todos los que trabajamos en la rama eléctrica. Entonces pido permiso para compartir mi pantalla, por Claro que favor. sí, quiero concedido. Ajá. Ya está empezando a compartir, ingeniero. Ya, ahora sí se ve su pantalla. Bien, Si lo ponemos en modo presentación, por favor, para que se vea más sí, grande. bien. Y Todavía se ve un entonces, poco pequeño. Disculpe, ingeniero, se ve pequeño todavía. Por favor, si lo podemos poner en modo presentación para que todos tengamos la opción de poderlo ver más detallada la imagen. En la sí, parte inferior, ujú, voy a quitar el video. ya. Bien, Buenas noches, sí, se ve muy chiquita, se ve. Sí, justo lo va a poner un poco más grande el ingeniero. En la parte inferior debe estar la opción de presentación para que le pueda dar clic ahí, ingeniero, por favor.
en, déjenme ver. Sí, si no, déjelo de compartir nuevamente y lo vuelve a compartir para que de pronto Sí, exacto. Ya ahora sí vuélvalo a compartir para que lo podamos ver un poco más amplio. Ahí está volviendo a compartir nuevamente. Ahora sí. Perfecto, ingeniero. bien. Bueno, ante todo, reiteraba las buenas noches. Tenemos una conferencia hoy algo un poco atípica, pero para eso me gustaría hablar de la conferencia anterior. No sé cuántas personas estuvieron presentes, porque aquí existe un hilo conductor de lo que habíamos conversado nosotros en la conferencia anterior. Un momentito. Ajá. ¿Se ve bien ahí? Ahora sí se ve, ingeniero. Perfecto. Correcto. Bien. El título de esta conferencia que vamos a tener hoy son Trabajos con tensión y su vinculación estrecha, palabra importante, con la rentabilidad de una empresa eléctrica. Y paso seguido, entonces vamos a estar un poco desmenuzando lo que es la malla curricular del curso que vamos a impartir, Dios mediante, y que comienza el 9 de enero del próximo año. Pero me gustaría, antes de tocar este tema, ver un poco, refrescar, conversar que nosotros habíamos visto en la conferencia anterior. Nosotros estuvimos hablando de la importancia que tiene el personal ingeniero en estos tipos de trabajo. Es decir, trabajos con tensión, cuando se nombra este epíteto, pues sencillamente las personas piensan en personas trabajando en la línea, los linieros, los técnicos, o están en un sexto media tensión trabajando. Es decir, están pensando en la ejecución del trabajo. Nosotros vimos en esta conferencia anterior que vimos que una de las cosas más importantes es que los sistemas eléctricos en la actualidad, porque también estuvimos viendo en la antigua conferencia cómo nació estos trabajos con tensión en los Estados Unidos y qué había pasado ahora en el año 2025. Es decir, todo un recorrido hicimos sobre esto, en los cuales, en los inicios de estos trabajos, vimos cómo ellos adaptaron todos los procedimientos que ellos diseñaron, todas las herramientas que fueron diseñadas según los sistemas eléctricos que ellos tenían. Hoy en día, en el año 2025, nosotros finalmente llegamos a la conclusión en aquella conferencia de que no todos los sistemas eléctricos que están diseñados están para asimilar las técnicas de trabajo con tensión, y esto es debido a que todos estos sistemas que se diseñan en la actualidad, por ejemplo, los ingenieros de diseño no tienen el conocimiento suficiente de las limitaciones de las herramientas, por ejemplo. Y no fue así cuando esto fue diseñado en un principio, en el año 1913 del siglo pasado, en los Estados Unidos. Es decir, que en la pasada conferencia pudimos ver claramente la importancia del papel ingeniero, del ingeniero que tenía que estar presente con un trabajo mancomunado con las personas que ejecutan el trabajo. Y esa era la primera de la trilogía que habíamos planteado. Es decir, vamos a hablar de la Génesis, lo hicimos, una segunda conferencia que es la que estamos ahora y que queremos hablar precisamente qué vínculo tiene trabajos con tensión con la rentabilidad de una empresa eléctrica. Y finalmente, bueno, la malla curricular del curso. Ahora, la agenda para esta noche. Vamos a ver una introducción
Vamos a ver qué factores influyen en los gastos por concepto de mantenimiento en las redes aéreas eléctricas. Vamos a ver la magnitud de estos gastos que representa para una empresa. Vamos a ver 7 acciones organizativas que deben ser ejecutadas en una empresa para poder organizar de forma correcta trabajos con tensión. Vamos a ver qué significa este paro ordenado de gastos opcionales, ingresos opcionales. Y finalmente, vamos a ver la malla curricular del curso y después ustedes van a tener un tiempo para hacer las preguntas. En la primera conferencia que vimos una de las aristas tiene los trabajos con tensión y es la arista técnica. Es decir, estuvimos evaluando, nos estuvimos dando cuenta de que esto tiene que ser un trabajo mancomunado. Vimos la introducción del personal profesional en estos trabajos y que solo compete al personal de operación, al que tiene operación de sistema eléctrico. También que hay otros factores, otros departamentos que tienen que influir para que este trabajo sea realmente, como decíamos nosotros, que sea un trabajo por riesgo controlado. Es decir, hay riesgos que están presentes, yo no los puedo quitar, pero sí los puedo controlar mediante barreras que yo voy colocando. Un ejemplo, hoy estamos colocando una barrera en la cual cuando usted se capacita con determinados conocimientos, es una barrera que usted pone y que lo ayuda y que tributa a hacer un trabajo por riesgo controlado. Entonces, sin más dilación, vamos a la introducción. Bien, si hablamos nosotros de gastos por mantenimiento, hay una pregunta que no se puede evitar y es la siguiente. ¿Son inevitables los gastos, tanto fijos como variables, que están presentes al realizar los mantenimientos en redes aéreas eléctricas? Y no solo esto, sino y atender la operación de sistemas electroenergéticos. Si muchas de las personas que me están escuchando trabajan en distribuidora o trabajan en empresas eléctricas de transmisión y distribución, estoy convencido que que están de acuerdo conmigo de que evidentemente hay gastos que tienen que estar presentes porque las redes necesitan mantenimiento. Ahora, hay un talón de Aquiles que es el siguiente. ¿Esto se podrá amortizar o recuperar por ingresos opcionales? Es decir, todos esos gastos que yo puedo tener, que al final sí, yo restituyo, si no es total, parte, mediante un mantenimiento correctivo a una línea, parte de su estado inicial, pero generalmente todos estos gastos sencillamente no son recuperables, porque precisamente los mantenimientos van a gasto de la empresa. Y entonces hay una pregunta importante, ¿cómo yo pudiera recuperar esos gastos? ¿Es que se pueden recuperar? Vamos a tratar en esta conferencia de dar respuesta a esta pregunta. Bien, vamos a ver primero qué factores influyen en los gastos por mantenimiento. Primer factor, la traza de la red eléctrica. Es decir, por dónde va el circuito, ya sea de media tensión, ya sea de alta tensión o ya sea de muy alta tensión. Hay veces que una misma línea pasa por diferentes lugares, como es lógico, y diferentes lugares implica diferentes condiciones. Por ejemplo, puede pasar por un área de alta contaminación o polución, puede pasar por un tramo, por una zona donde haya una alta arborización, es decir, hay una vegetación extrema y por supuesto esto trae como consecuencia que va a haber gastos mayores, se van a incrementar producto de estas actividades que hay que realizar para poder evitar, primero, disparos en la red o salidas de líneas que no son agradables ni convienen, ya que una de las cosas que nosotros veíamos en la primera conferencia es que un índice de calidad que mide una empresa eléctrica es la continuidad del servicio eléctrico. Por lo tanto, mi razón de ser como empresa eléctrica es mantener un servicio estable y dentro de los parámetros, porque es un índice de calidad que también se mide.
Si yo tengo, por ejemplo, una red que pasa por una zona de alta contaminación, eso me implica entonces que yo voy a tener que usar un tipo de aislamiento con una alta longitud de fuga. Por lo tanto, esto va a ser más caro, este tipo de aislador, y me va, por supuesto, a encarecer el mantenimiento que yo tengo que hacer. O si yo tengo que aplicar lavado en redes energizadas en esa zona, pues también es otro gasto que se me va a incrementar. Así que esto es un factor importante, la traza por donde pasa la línea eléctrica, y que están presentes en todos los países y está presente en muchos lugares y en todos los niveles de voltaje. Eso usted se lo puede encontrar en una línea de muy alta tensión, una línea de 500 kilovoltios, se lo puede encontrar en una línea de alta tensión, ya sea 138 kilovoltios, 110, 115, la denominación que exista en el país, que tenga ellos establecido allí en su red, 110 kilovoltios, por ejemplo, como tenemos nosotros por acá, en Cuba. Sin embargo, nos damos cuenta de que es algo que es inevitable y que sencillamente es un factor que influye en los gastos de mantenimiento y que, por supuesto, el gasto hay que realizarlo. Otro factor importante, el grado de deterioro de la red eléctrica. Si es una red que tiene mucho tiempo, evidentemente, hay muchos años de explotación, por lo tanto, el ciclo de mantenimiento es correctivo, sencillamente se repite asiduamente. Y esto, por supuesto, trae como consecuencia el incremento de los gastos en el mantenimiento. Esto es otra cosa también que influye en estos gastos que estamos conversando. Yo recuerdo hace muchos años, trabajando fuera de mi país, pues dando mantenimiento en una red eléctrica de 24.000 voltios, sencillamente postes de madera, crucetas de madera, 24 kilovoltios en una línea, en crucetas de 5-7 y fase en punta de poste, y la cantidad de postes quemados por el raje flojo que nosotros pudimos detectar es horrible. Y sencillamente esto fue producto de la falta de mantenimiento y, por supuesto, esto trae como consecuencia ya sea deterioro de la cruceta, que era de madera, deterioro del poste, producto de qué? De las corrientes de filtración que existe a través de los aisladores y que esto trae como consecuencia, si usted no aprieta el herraje correctamente, pues sencillamente ahí se va dañando, ocurre una parte como que se quema, se va quemando y va perdiendo, y sencillamente, pues esto trae una consecuencia que puede ser un valor mayor que usted tenga después que ingresar en sus gastos. Otro factor es el personal involucrado. A veces tenemos que contratar personas calificadas. ¿Por qué? Y esto representa una cifra considerable para poder capacitar a las personas que yo tengo bajo mi mando, que son los que dan mantenimiento. Ya sea que una empresa que tenga este tipo de trabajo, que se ocupe tanto de la operación de sistemas. Ahora, aquí hay una cosa importante que quiero aclarar. Estamos hablando de una empresa eléctrica en la cual tiene una cartera de servicio que es atender la operación del sistema y también tiene su parte comercial. Por lo tanto, es una empresa que a veces inclusive puede tener también generación o puede comprar la generación a otra empresa, pero es este tipo de empresa distribuidora. Es decir, este tipo de empresa tiene un alto gasto producto de los mantenimientos y aun cuando ella no ejecute estos mantenimientos, a veces lo que se hace es que se contrata a terceros el mantenimiento de su red. Eso ocurre mucho, sobre todo en la América Latina. Por ejemplo, ustedes en Perú tienen esta situación en la minería, que tienen circuitos de media tensión y muchas veces lo que hace es que se contrata, como se hace en otros países, personal calificado para que dé mantenimiento, en este caso, a la red y, por supuesto, mantener este servicio estable. Bien, otro factor que influye en los gastos de mantenimiento, gastos auxiliares en materiales, lo que conversábamos ahorita. Si yo tengo que una línea por la cual me pasa por diferentes zonas
Por ejemplo, si es una zona de contaminación, ya el aislador que yo voy a usar no es un aislador común de porcelana, sino tengo que buscar un aislador que tenga una alta longitud de fuga con una distancia de arco evidentemente mucho mayor. ¿Para qué? Para que me garantice que no haya salida de ese circuito, que no haya disparos en dicho circuito. Otra cosa que atenta contra es los postes. Si yo tengo mi red con postes de madera, esto sencillamente me implica que tengo que estar cambiando poste. Un poste normalmente, según el tratamiento que reciba, puede estar entre los 15 y los 20 años de uso, según las experiencias. Sin embargo, esto que hace, pues incrementa los gastos, o ya sea, por ejemplo, en el caso de los conectores, hay muchos países que prefieren usar el conector del tipo elástico, el tipo AMPAD, otros utilizan los conectores rígidos o los bimetálicos en el caso para las distribuciones secundarias de bajo voltaje, donde hay cobre con aluminio para evitar el pal galvánico. O los herrajes, en este caso, de que hay una alta corrosión, por ejemplo, en zonas industriales, como también los hemos trabajado, y que muchos de ellos no vienen con el tratamiento correcto del galvanizado en caliente. Y así sucesivamente, cuando nosotros empezamos a ver cuántos factores no influyen en los gastos por mantenimiento y que son necesarios, porque esto es lo que garantiza la continuidad del servicio. Y por supuesto, los aisladores se dañan, los herrajes se dañan, los postes se pudren, los conectores se aflojan y traen otras consecuencias, parte de los conductores, en fin, hay un grupo de cosas que cuando el mantenimiento no se da correcto, atenta y el gasto entonces se incrementa. Ahora, ¿cuál es la magnitud de estos gastos que estamos hablando? Intencionalmente se conoce que los gastos en las empresas eléctricas que transportan energía por sus redes en cada año fiscal se promedia aproximadamente desde un 15 hasta un 40% de gasto por acciones de mantenimiento y por la operación de su sistema electroenergético. Es decir, que estamos hablando de una cifra considerable del gasto total que puede tener una empresa. Por supuesto, estamos pensando en una empresa, que es lo que hacia donde va dirigida esta conferencia, en una empresa distribuidora que tiene como una de las carteras de su servicio la venta de energía y la otra cartera que tiene es la atención a sus redes. Y no obstante eso, existe este rango entre el 15 y el 40% de gasto y que se origina por acciones de mantenimiento y la operación de su sistema electroenergético. Cosa muy importante. Bien, en la mayoría de las empresas, estos gastos no son amortizados ni recuperados cuando sus redes se les restituye su vida útil y su valor de uso. Es evidente que las redes eléctricas necesitan acciones de mantenimiento y esto trae como consecuencia gastos fijos y gastos variables. Es decir, quise conversar esto de los gastos de mantenimiento porque es importante que nosotros estemos conscientes de que tenemos que dar un servicio ininterrumpido, tenemos que dar un servicio estable, tenemos que dar un servicio con calidad, que eso lo vimos ya en la primera conferencia, pero ese gasto que hay que hacer en mantenimiento también puede tener dos vertientes. Es decir, o yo hago mi mantenimiento con líneas desenergizadas o hago mi mantenimiento con líneas energizadas. En cualquiera de los dos casos tiene gasto. El problema está que cuando yo lo hago generalmente con líneas desenergizadas, sencillamente todos esos gastos no son recuperables. Ahora, vamos a ver cómo yo puedo recuperar parte de esos gastos y voy resarciendo todos esos gastos cuando yo utilizo trabajos con tensión. Y de ahí el título de la ponencia de cómo yo puedo específicamente poder comparar, poder decir, es más valioso para mí hacer trabajos con tensión que hacer trabajos sin tensión, es decir, trabajo con ausencia de potencial.
Bien, para eso hay 7 acciones organizativas que una empresa eléctrica debe tener. Y son las siguientes. Vamos a empezar. Estas acciones van a tributar a que la amortización de la recuperación de los gastos antes que yo he mencionado, yo lo puedo elevar, es decir, recuperar de forma exponencial cuando yo vaya a aplicar este binomio, gastos opcionales e ingresos opcionales. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a ir despacio. Vamos a empezar con la primera acción que hay que ver. Calcular el precio de la energía dejada de servir en cada nivel de voltaje y circuito, ya sea de muy alta tensión, por ejemplo, 500 kilovoltios, ya sea de alta tensión, por ejemplo, 138 kilovoltios, o ya sea de media tensión, por ejemplo, 13,8 kilovoltios. Es decir, yo tengo que conocer en mi territorio, en mi empresa que yo atiendo, cuál es el precio de la energía dejada de servir. Es decir, el precio por cada kilowatt hora, que es un valor que yo puedo obtener cuando hago determinados cálculos. Y yo puedo decir, en el circuito este que yo estoy, que tiene este alimentador, que tiene tal longitud, que tiene tantos consumidores, pues yo sé entonces cuál es mi precio de la energía dejada de servir, e inclusive para cada época que yo tenga en el año. Esto es algo que generalmente las empresas no lo hacen y vamos a ver la importancia que tiene esto. Segundo, capacitar sobre las técnicas de trabajo con tensión, TCT, a toda la pirámide de mando, directivos, ingenieros directos, ingenieros indirectos, técnicos y linieros. ¿Qué significa esto? Fíjense que les estoy anunciando que voy a dar conferencias no para con detalles del trabajo con tensión, digamos, al staff de la empresa eléctrica, pero sí le voy a dar argumentos para que ellos cuando vayan a hacer alguna inversión en los trabajos con tensión, ellos tengan los elementos necesarios para la toma de decisión. Es decir, es necesario capacitar con técnicas de trabajo con tensión a todas estas personas. Voy a poner un ejemplo. Conversamos en la primera conferencia un circuito, digamos, de 220 kilovoltios, en el cual yo voy a utilizar un conductor AAAC, es decir, All Aluminum Alloy Conductor, y mis tramos entre estructuras y mi tramo regulador, cuando la está diseñando mi ingeniero de diseño, sencillamente él no conoce para nada la limitación de una herramienta que yo voy a usar. Si estamos hablando de trabajos con tensión, que es equivalente a decir trabajos por riesgo controlado, yo tengo que tratar, siempre que el terreno me lo permita, pues poner distancias entre postes, cosa tal que cuando yo vaya a dar mantenimiento en esa estructura, cuando yo tenga que identificar la tensión de ese conductor, para yo poder cambiar la ristra de aislador, sencillamente la herramienta que yo estoy utilizando no tenga ninguna dificultad. Porque todas las herramientas que se utilizan tienen amplios factores de seguridad, pero tienen también limitaciones en cuanto a cargas mecánicas. Por lo tanto, esto es uno de los problemas que veíamos en la primera conferencia, cuando surgió los trabajos con tensión que hicieron los ingenieros norteamericanos. Sencillamente, ellos dijeron, tenemos este problema, nuestras redes tienen estos diseños, inclusive el diseño de la red es importante, es decir, la forma geométrica como yo pongo mis conductores, importantísimo, porque a la hora que yo voy a hacer un movimiento de conductor para cambiar una cruceta de un aislador, para cambiar un pin, un alfiler, lo que yo vaya a cambiar, sencillamente eso me va a traer
una componente de punto de vista mecánica que entonces me va a variar la tensión que yo tengo en ese momento en el conductor, y entonces eso puede traer una dificultad si yo no estoy claro lo que estoy haciendo. Por eso es importante, y digo, capacitar a toda la pirámide, como lo hacen en empresas. Por ejemplo, en Europa se hace así, donde los ingenieros de diseño tienen un background sobre esto de trabajo con tensión y de las herramientas, y ellos saben, digamos, a veces no hay solución, y a veces hay que usar un span de línea muy largo, producto de los accidentes que tienen el terreno. Es decir, hay una vaguada, hay una divisoria, cuando usted mira un perfil de una línea y se da cuenta que no tiene, en la traza no tiene otra alternativa, y tiene que a veces hasta poner 500, 600 metros de distancias entre estructuras. Pero normalmente la que se puede hacer, hay que construirla y diseñarla para que pueda asimilar trabajos con tensión. Eso es lo que se refiere a eso. Si es directivo, para tomar la decisión correcta. Si es ingeniero de operación, importante. Si hay un trabajo y usted pasa y está viendo algo que no es correcto, es importante que participe. Es importante que pueda alertar. Porque acuérdese que estos trabajos, que repito, son trabajos por riesgo controlado, es importante, y diría yo, importantísimo, el trabajo mancomunados de todos. Tercero, establecer en la entidad, estoy hablando en la empresa, el proceso de trabajo con tensión. Fíjese que yo no estoy hablando de capacitar 3, 4 grupos de trabajo, ya sea en media tensión con la técnica de guante, o ya sea con la técnica de vara a distancia, y voy a trabajar en líneas de transmisión, o ya sea con la técnica potencial, sino estoy hablando de establecer un proceso de trabajo en el cual toda la pirámide de mando está implicada, y cada uno va a tener su trabajo que realizar y que tribute al buen desarrollo de los trabajos con tensión. Vamos a ver eso más adelante y se van a dar cuenta. Cuarto, comprar y completar los equipos y herramientas. Esto es otra acción o iniciativa que se debe hacer. ¿Qué significa esto? Comprar bien sería iniciar los trabajos. Ahora, completar los equipos. Mire, el trabajo con tensión es como cuando un niño nace. El niño nace, el niño tiene que gatear primero, después el niño camina, y más adelante el niño va a jugar fútbol. Nadie que nazca puede ir a jugar fútbol. Y el trabajo con tensión es algo parecido. Usted empieza a hacer trabajo sencillo, usted va cogiendo experiencia, porque esto tiene una característica importante. Usted puede ir a cambiar un poste o una cruceta, y puede ser un poste que no tenga inclusive ángulo de derivación en su conductor, es decir, que no tenga ángulo. Y usted dice, bueno, es igual que el otro cambio que yo hice. Generalmente no es así. A veces usted se encuentra con cada problema y con cada situación que tiene que estar tomando constantemente decisiones. ¿Por qué? Porque es un trabajo que es con energía, los circuitos están energizados, es un trabajo que yo tengo que controlar, que tengo que cuidar a las personas que están trabajando conmigo. Es decir, a veces tengo que tener un equipo específico para hacer un tipo de trabajo y no lo tengo, y esto trae otra consecuencia que puede derivar en un incidente o puede derivar en un accidente. Y esto es cosas que tenemos que evitar. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hace muchos años yo me encontraba trabajando en un país del Caribe. Estábamos dando una capacitación a un grupo de linieros en formación, y sucedió una cosa cuando íbamos a hacer un trabajo, que pasamos por el circuito, detectamos que en uno de los circuitos de 24 kV, cuando pasamos, había un conductor que estaba encima de la cruceta. ¿Qué sucedía? Era un día como las 11 de la mañana, un sol, humedad relativa alta, postes de madera, cruceta de madera, la línea en servicio, y sencillamente cuando
El carro de emergencia o de guardia, como decimos nosotros, fue entonces a atender la avería, enfriaron completo el circuito para poder cambiar el aislador. Si usted tiene lo que yo estoy conversando, un proceso de trabajo de contención en su empresa, y usted tiene organizado un grupo de cosas que más adelante vamos a seguir viendo, entonces usted compre un equipo que es muy sencillo, por ejemplo, el soporte temporal de conductor, que usted lo pone en la cruceta lo más pegado que está al aislador, y usted, sin quitar el servicio eléctrico, es capaz de quitar el aislador dañado y reponer su conductor encima de su aislador y poner las amarras correspondientes. Es decir, por eso esto es algo importante, que hasta ahora, fíjense, estamos hablando de inversiones, es decir, cosas que llevan gastos, pero vamos a seguir. Quinto, atender como mínimo el 50% de las quejas y averías del sistema electroenergético del territorio, aplicando las técnicas de trabajo con tensión. En una ocasión llegué a un centro turístico alimentado por una línea de 34,5 kilovoltios y había una brigada porque había una rama de un árbol próxima a un conductor, enfriaron totalmente la red. Es decir, cuando usted ve cosas así, usted dice, y lo más triste, que después cuando yo converso con el personal que había allí, esa brigada era una brigada de trabajo con tensión. Lo que había perdido ya el ánimo, sencillamente, y ya enfriar la línea era algo cotidiano. Cuando usted atiende el 50% de las quejas y las averías, por supuesto, hay averías que sí, hay averías que no se puede y no hay otra opción y tenemos que enfriar la red. Pero hay averías que permite, como la que yo les expliqué anteriormente, que usted con un soporte temporal de conductor o un soporte temporal de poste, usted resuelve la situación y usted sigue con su servicio eléctrico. Vamos a ver otra acción importante. Efectuar el 85% de los mantenimientos en las redes aéreas, aplicando las técnicas de trabajo con tensión sin cortes de energía a los consumidores. Eso es algo que le da, primero, le da una buena imagen a esa empresa y segundo, ya sea en líneas de bajo voltaje o líneas de media tensión, sencillamente usted está manteniendo el índice de calidad de esa empresa, usted no está afectando al consumidor y usted está disminuyendo el tiempo de interrupción al usuario, es decir, al cliente, por concepto de mantenimiento. Vamos a ver la próxima. Y nos estamos acercando. Poseer un sistema de capacitación de seguridad del trabajo para el personal directo e indirecto que atiende el sistema electroenergético con lo siguiente. Instrucciones por puestos de trabajo. Esto es importante. No es lo mismo el liniero que construye redes al liniero, por ejemplo, que es un operario de guardia, que atiende quejas. Instrucciones de seguridad. ¿Qué es esto? En un sistema de capacitación. Les voy a poner un ejemplo de la vida práctica. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo bastante complejo en el cual había un interruptor en aire que tenía que ser cambiado. La situación que teníamos era que ese interruptor en aire alimentaba una red de toda una zona industrial y que por supuesto no era factible dar un corte de energía por la afectación que eso iba a producir. ¿Qué hicimos? Una instrucción de seguridad. Llamamos al personal de operaciones, al jefe de operación del distrito, llamamos al que atiende la seguridad y salud, llamamos al jefe de brigada que es el que iba a hacer el trabajo y se logró hacer ese trabajo con una técnica combinada de guantes, es decir, a contacto y vara y a distancia. Escribimos todas las actividades que íbamos a hacer paso a paso, la discutimos con la brigada y finalmente se hizo el trabajo. Es decir, eso es una instrucción de seguridad y eso tiene que estar previsto en el sistema que usted organiza. Otra cosa importante, instrucciones de seguridad específicas y planes de equilibración de avería.
instrucciones específicas, ya es algo más específico, como dice la palabra, acorde al tipo de labor que realiza ese técnico. Por ejemplo, no es lo mismo cuando usted da mantenimiento en líneas, que lo que hace es cambiar postes, crucetas, aisladores, tirantes, herrajes, a cuando usted tiene un liniero que atiende prueba y análisis, que se dedica a medir subestaciones, al montaje de transformadores de potenciales, transformadores de corriente, es decir, que tienen un nivel más alto. Por lo tanto, hay una instrucción específica para cada uno acorde a la labor que realiza. Planes de creación de avería. Esto es específicamente para las subestaciones atendidas. Es decir, tiene que haber un plan de liquidación de avería en la cual yo voy entrenando a mis operadores que ante una avería tal, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me pasó si yo tuve un fallo en la protección de la cuchilla de tierra? ¿Qué me pasó si me falló el montaje de barra? Es decir, y así sucesivamente yo voy haciendo diferentes escenarios y voy practicando y voy haciendo simulacro, cosa que cuando yo tenga el problema delante de mí, ahí hay un plan de liquidación de avería para esa subestación. Y por supuesto, este sistema capacita a todos sus trabajadores periódicamente según a los riesgos que estén expuestos. Repito, no es lo mismo capacitar a un liniero que se dedica a construir líneas a un liniero que se dedique a trabajar trabajo con tensión. No es igual. ¿Qué beneficios se obtiene con estas ciertas acciones organizativas? Primero, disminuye el tiempo de interrupción al usuario, es decir, el tiempo voluntario por concepto de mantenimiento en redes aéreas eléctricas y soterradas. Se logra un trabajo mancomunado en todas las áreas sin la presencia de islas. A veces usted llega a una empresa eléctrica, como nos ha pasado, y usted ve que las personas del comercial no quieren saber nada de la persona del departamento de operación. Inclusive en una ocasión conversaron conmigo para que nosotros pudiéramos capacitar al personal de comercial para que ellos fueran los que instalaron, por ejemplo, en los clientes de mayores de 50 kilowatt demanda, que ellos pudieran instalar y hacer algunos trabajos en bajo voltaje, en este caso, con técnicas de trabajo con tensión. Es decir, este tipo de organización no permite esto. ¿Por qué? Porque hay un trabajo integral, hay un trabajo mancomunado. Mejora la imagen corporativa ante sus clientes. Otra cosa importante. Atiende el 50% de los trabajos, disminuyendo así los costos de dejar de servir y tributando a la disminución de los gastos totales de la entidad. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bien, usted pudiera preguntarme, bueno, ingeniero, usted me ha estado hablando de que tengo que comprar más herramientas y eso es gasto. Usted me ha estado hablando de que yo tengo que formar, no solo formar brigadas, grupos, sino yo también tengo que capacitar a los ingenieros directos e indirectos y esos son gastos. Bien, vamos a ver entonces cómo es que esto se logra finalmente. Hay un tema, hay un binomio, gastos opcionales e ingresos opcionales. Vamos a ver primero gastos opcionales. Son los gastos involucrados cuando yo capacito al personal, cuando yo compro, es decir, cuando yo estoy capacitando al personal, eso es un gasto que va a tener la empresa extra. Cuando yo hago completamiento de los equipos y herramientas que yo necesito, cuando yo voy a implantar mi proceso de trabajo con tensión, y todo esto me va a dar un gasto adicional. Pero para eso están los ingresos opcionales. Que estos ingresos opcionales se logran de la siguiente manera. Depende del comportamiento de la energía dejada de servir y los mismos se van a incrementar en la medida que este indicador
disminuye. Vamos a verlo un poco gráfico esto. El costo de la energía, deja de decir, es igual al precio de la energía, deja de servir por cada kilowatt hora. Es decir, yo hice un análisis de mi circuito, yo tengo esto organizado como les expliqué anteriormente, y yo ya detecté de conjunto con el departamento, la dirección de comercial, y llegamos al acuerdo analizando las cargas que yo tengo en el circuito, analizando con el despacho las cargas, analizando con la parte comercial el tipo de cliente que yo tengo, y yo llego a este valor. El kilowatt hora dejado de servir para ese circuito es tanto, ya sea alta tensión, muy alta tensión, media tensión o baja tensión. Ahora, ¿cuáles serían los kilowatt hora dejado de servir? Si yo hiciera ese trabajo entonces en frío, con líneas en fría, un trabajo que puede demorarme 4 o 5 horas, hay un grupo de kilowatt hora que yo no voy a facturar ni tampoco voy a cobrar. Por lo tanto, en la medida que mis kilowatt hora dejado de servir tienden a cero, el costo de la energía dejada de servir va a tender a cero. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Vamos a ver los pasos para yo hacer este cálculo. Primero, yo tengo que conocer previamente el precio de esa energía dejada de servir por kilowatt hora en ese circuito. Segundo, yo voy a calcular entonces cuánto sería el costo de la energía dejada de servir a la acción de mantenimiento, pero con corte de energía. Es decir, esto se hace una estrategia, se hace un análisis estadístico y yo logro conocer en tal época del año que yo estoy dando ese mantenimiento en ese momento. Bien, ya yo sé ya. Entonces, ¿cuánta energía yo voy a dejar de cobrar cuando yo desenergice ese circuito? Según el circuito que tengo implicado. Ese resultado obtenido me va a representar entonces a mí el ingreso opcional que la empresa va a recibir por haber realizado esas acciones con trabajo con tensión. Ahora, ¿qué sucede si yo no lo hago con trabajo con tensión? De realizar las acciones con corte de energía, entonces va a ser pérdidas, porque hay kilowatt hora que yo no voy a ni a facturar ni los voy a cobrar. Generalmente las empresas eléctricas no se han dado cuenta de esto que yo estoy conversando y sencillamente, una vez que usted comience con esta organización de trabajos con tensión, que usted vaya a ir amortizando por este concepto que yo acabo de explicar a usted, con los gastos opcionales, pues entonces, y los ingresos opcionales, entonces se comienza a amortizar la inversión que yo hice y después se comienza a recuperar estos gastos que pueden ser fijos o variables por las acciones precisamente de mantenimiento. Por lo tanto, a pesar de que los gastos fijos y variables por mantenimiento de redes eléctricas son inevitables, pero también pueden ser amortizados y recuperados por ingresos opcionales. ¿Cómo? A través de la energía dejada de servir, que finalmente, cuando yo lo calculo por el kilowatt hora, me va a dar este resultado. Esto nosotros, es decir, las personas que van a participar en el curso lo van a ver con más detalle, con ejemplos prácticos, por ejemplo, en una empresa española en Europa. Esto es algo curioso cuando yo preparaba la conferencia. Si de los que me están escuchando estuvieron en la primera conferencia, uno de los aspectos que nosotros estuvimos viendo es cómo se desarrolló el trabajo en caliente. Primero fue a los Estados Unidos, después subió a Canadá, después bajó al Caribe y a la América Latina y finalmente a Europa. Y decía, es algo quizás un poco de ironía, porque los europeos llevan años ya aplicando esto que yo les he explicado a ustedes. Y nosotros en muchas empresas acá, en la parte de la América Latina, no los Estados Unidos,
aún nosotros no aplicamos estas cosas en nuestras empresas eléctricas. Por lo tanto, hasta aquí hemos podido ver cómo yo puedo entonces recuperar, amortizar esos gastos que yo tengo, fijos y variables de mantenimiento, que no tengo otra opción, porque no la tengo, porque va a gasto, cómo puede tener un crecimiento exponencial cuando yo comienzo a trabajar mediante un proceso de trabajo con tensión, con todo un grupo de organización en mi empresa eléctrica, y esto lo va a definir en la medida que yo disminuya la energía dejada de servir por concepto de mantenimiento. Llámese líneas de alta tensión, muy alta tensión, cualquier nivel de voltaje. Esto es válido. El trabajo que esto lleva, evidentemente, lleva un trabajo en el cual tiene que haber una cooperación de todos los departamentos de la empresa. Ahí está implícito el despacho de carga, está implícito el departamento o la subdirección de comercial, está implícito operaciones, está implícito también los ingenieros de diseño. Es decir, hay un grupo de ingenieros trabajando en función de los trabajos con tensión. ¿Cuál es la visión que a veces tenemos de trabajo con tensión? Y es bueno porque es el comienzo y tenemos muchas compañías, Colombia, Brasil y muchos muy buenos instructores que preparan a los linieros y a los técnicos. Pero hay algo que tenemos que entonces en este caso subir la parada y pasar entonces a capacitar al resto que está involucrado en lo que es la empresa eléctrica. ¿Para qué? Para poder entonces lograr un trabajo mancomunado. Y recuerden, trabajo con tensión es equivalente a trabajo por riesgos controlados. Los riesgos no puedo eliminarlos, pero sí los puedo controlar. Una manera de controlarlo es cuando todo el mundo está impuesto de lo que tiene que hacer, sencillamente. Entonces ya yo tengo un proceso, que esto lo explico, es decir, esto se explica ya con más lujo de detalle en una conferencia en el curso. Inclusive, se hace cómo se organiza esto en un territorio, incluyendo inclusive a la universidad, porque la universidad también juega aquí un papel importante en la formación de los estudiantes que van saliendo, que al final es la cantera de ingenieros que va a ser asimilada por las empresas eléctricas. Bueno, hasta aquí es la primera parte de la conferencia. Entonces, pasando a la segunda parte, ¿en qué va a consistir el curso? Bien, va a haber un módulo de onboarding que nosotros vamos a comenzar y vamos a detallar todos los aspectos fundamentales que se va a ver en el curso. ¿Qué cosa usted va a aprender? ¿Para qué cosa le va a servir lo que usted va a aprender? Y cómo usted se va a preparar finalmente. Va a haber un módulo, la conferencia que le estaba diciendo, los requisitos para yo organizar esto. Y comenzamos entonces ya con la parte más técnica, método de trabajo a distancia. Va a haber otro módulo de método de trabajo a contacto, en el cual vamos a hablar ya específicamente para la media tensión y el diseño mecánico simplificado, que es algo que es vital para los trabajos con tensión, ya que todas las herramientas tienen una máxima carga de trabajo y precisamente una de las formas que yo puedo controlar que mi trabajo es seguro es cuando yo hago un análisis de ser necesario antes de comenzar el trabajo. Y esto igual hay ejemplos de la vida real, experiencia que hemos tenido en otros países, que hemos tenido que aplicar determinados cálculos muy sencillos, pero que nos dan la certeza del trabajo que vamos a hacer. Hay un módulo que se refiere al lavado de los aisladores, a presión con agua y otros métodos también que se utilizan. Un módulo de trabajo potencial, en el cual aquí vamos a ver esto un poco más amplio, porque también vamos a estar hablando de los trabajos combinados, es decir, trabajo con diferentes técnicas. Por ejemplo, como Canadá trabaja, tiene una combinación muy interesante de a potencial con a contacto en algún tipo de circuito, o trabajos a potencial ya en líneas de transmisión,
para hacer todo tipo de cambios. Y un módulo en el cual vamos a ver ya características fundamentales de los materiales que se utilizan en las redes, aisladores de polímero de última generación, etcétera. Y como cosa importante también, las pruebas que se realizan a las herramientas y a los equipos de trabajo con tensión, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo, como a nivel en un segundo nivel. Valga la redundancia. Entonces, esta es la idea que tenemos del curso, que queremos empezarlo, si Dios nos lo permite, el 9 de enero. Un módulo de seguridad, algo importante, que va a ser dictado por el ingeniero Iván, muy importante, que va a servir como colofón a todo lo que anteriormente se va a dictar. Y finalmente, un módulo taller de un trabajo integrador. Que este módulo lo vamos a hacer mediante grupos pequeños, mediante unas evaluaciones de tipo auténtica y no ordinaria como se hace normalmente, un método canadiense que es muy alentador, y también ustedes van a recibir 2 folletos para poder precisamente hacer este trabajo integrador como culminación del curso. Entonces, se impone la pregunta. Siempre me gusta comenzar con preguntas y terminar con una pregunta. Entonces, ¿realmente son rentables los trabajos de contención? ¿Realmente en estos trabajos tributan a la rentabilidad de la empresa? Bueno, espero que con el tiempo un poco apretado, pero bueno, con lo que he explicado, que puedan tener parte ya de la respuesta. Entonces, estoy muy agradecido por su atención y bueno, y espero por sus preguntas. Esa sería toda la explicación importantísima que tiene el ingeniero para brindarnos el día de hoy en esta Esper Class. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir con nosotros, como siempre, toda su experiencia y su profesionalismo. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Eh, no tengo preguntas aquí en el chat, pero no sé si alguno de los presentes desea levantar la mano para poderle dar el pase y poder hacer las consultas. Buenas noches. Señor Víctor, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches. Sí, les saluda acá de Trujillo, Perú, técnico de líneas energizadas. Bienvenido, adelante. Sí, mire, el curso interesante, agradecer al ingeniero, y de hecho, pues no, es un rentable el trabajo en contención a nivel media tensión con la técnica mano enguantada a distancia, excelente. Nosotros lo practicamos aquí en Trujillo, excelente. Mi pregunta es, ¿el curso empieza el 9 para poder hacer las preguntas técnicas ya en sí? Sí, Y ya, entonces hoy día no podemos hacer preguntas técnicas. A partir del 9 sí empezamos a las preguntas. Dale, dale. Víctor, buenas noches. Adelante, te escuchamos. ¿Cuál sería la consulta? Ya, mi consulta sería hacer un trabajo en terminaciones nivel 10 kV a 22.9, ¿no? kV, en terminaciones subterráneas. En terminaciones, en empalme, terminación subterránea a línea aérea. bueno, realmente el curso está diseñado solo para líneas aéreas. No tratamos, ya que tienen otras especificaciones. Y es un trabajo que un poco está distante del trabajo en líneas aéreas. En este caso, los trabajos con líneas soterradas. No, me refiero cuando el cable subterráneo sale al poste y conecta a la línea aérea y se genera un Ajá, punto caliente. ¿Cómo intervenir ahí en caliente? Definitivamente no hay equipo para ese tipo de trabajo. sí, depende del tipo de conector que exista. Depende del tipo de conector Perfecto, que usted tenga puesta. perfecto, Depende. perfecto. Ya lo entendí. Perfecto.
Le puedo ampliar Eh, le puedo ampliar, señor. dígame. Inclusive depende, porque en función de la distancia que yo tenga a tierra presente allí, donde está la copa, es decir, de donde sale ya el puente ya que va a los tres Claro, conductores, pues sencillamente, en ese caso lo que se hace es, como yo explicaba, precisamente, se hace una intrusión de seguridad, se construye unos puentes a la distancia correcta y lo que se hace es que se puentea entre dos puntos y sencillamente se repara el punto perfecto, caliente. perfecto, perfecto. Teniendo en cuenta bastante con la intención de seguridad el tema de tierra, acercamiento a tierra. Correcto, Perfecto, claro, 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 perfecto, perfecto, claro. perfecto. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, ¿cómo no? En el tema de intervención en bancos de condensadores, en línea de 10 kb. Sí, diga, ingeniero. Diga, señor. Sí, le escucho, no me escuchó. No, no lo Por ejemplo, escuché. intervenir en cambio de un sesionador tipo cutado en un banco de condensadores, en 10 kb, nivel 10 kb. Igual, esos tipos, sí, cuando trabajamos en bancos de capacitores, igual, se hacen intrusiones de seguridad ya que es un tipo de trabajo ya de mayor riesgo. Ya eso es un trabajo ya que podemos conversarlo en otro momento, porque es un trabajo ya más complejo. Perfecto, Son trabajos que perfecto, son más perfecto. complejos. Perfecto. También de otra pregunta sería el tema de hacer una conexión nueva en un recloser con un transformador, con un retorno de la línea. Nos pasó un caso. Mucho que comentar, ingeniero. El 9 empezamos las preguntas. Muchas gracias. Muy Ok, ok. agradecido, ingeniero. Muy agradecido, muy agradecido. Bien, Gracias, bien, bien. gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Atento de todas maneras. Gracias por tu participación. Y como tú dices, el 9 iniciamos. Bienvenido de todas maneras y gracias por la confianza, ¿no? A este muy, muy interesante curso que está dictando el ingeniero Ernesto y mi persona. Ernesto, buenas noches. Acá han escrito varios. Pedro Pachas dice, costos, beneficios en operación de mantenimiento eléctrico. Hace una pregunta, ¿el curso habrá parte práctica? Dice, No, a ver, les explico. A ver, este curso está dirigido específicamente a ingenieros, porque nosotros lo que queremos hacer un poco es tener el despertar. Generalmente cuando hay una parte práctica es para la formación tanto de supervisores como linieros y se hace de forma presencial, no se hace de forma a distancia como lo estamos haciendo nosotros por internet. Ya cuando se requiera este tipo, como usted está solicitando, tiene que ser de forma presencial. Porque entonces lo que se hace es que se construye un patio de poste y ahí se hacen todas las operaciones que usted va a ensayar, todas las cosas sin energía, pero como si fuera energizado. Y entonces ahí se corrigen todos los parámetros, todos los procedimientos y después entonces se va a la línea viva y entonces se ejecutan los trabajos. Es la gran diferencia. excelente, Ernesto. Solo para complementar ahí, de todas Sí, maneras, la idea de este curso es justamente abrir el conocimiento, abrir el panorama, darles una visión totalmente diferente a ustedes correcto, como linieros, a sus jefaturas y a la parte correcto. directiva que está dentro del equipo. Es Aló, lo que queremos. Correcto, ingeniero. buenas Ahora, noches. Una adelante, adelante. consulta, estimado ingeniero Iván y al ingeniero Ernesto. Este curso que viene va dirigido solamente para personal que trabaja en líneas energizadas, ¿ya? Porque también hay otras áreas en el área de distribución que trabajan con la línea en caliente, como las brigadas que trabajan en la parte operativa en líneas de emergencia, ya que andan haciendo instalaciones. ¿Solo esto en caliente o también esas otras brigadas? A ver, le explico. Los principios de trabajo con tensión son uno. Inclusive, usted va a aprender, en el caso que participe en el curso, usted va a aprender que solamente con una figura
usted puede dar una conferencia de todas las técnicas de trabajo con tensión, porque el principio es único y a partir de ahí es que se derivan los trabajos. Le voy a poner un ejemplo hipotético. Tengo que trabajar en un panel, inclusive de bajo voltaje, pero yo necesito hacer un cambio, digamos, de un revelador y lo tengo que hacer con línea energética, con caliente el panel completo. Para eso usted va a aprender en la técnica contacto los determinados equipos que se usan, digamos, que pueden ser usados en ese tipo de trabajo. ¿Qué clase de guantes es la que usted tiene que usar? ¿Qué clase de manta es la que usted tiene que usar? ¿Qué tiene que proteger? ¿Qué pantalla debe proteger? Y así sucesivamente. Es decir, los trabajos con tensión tienen esta característica. Usted aprende de lo general a lo particular, porque usted lo que va a tener es el know-how, es decir, de dónde buscar. Aquí el problema es saber dónde buscar la información. Es el problema como todo. Yo le voy a ver a usted inclusive las normas, mencionar las normas. Por ejemplo, si alguien me preguntara trabajos en baja tensión, lo primero que le voy a decir es, usted tiene que recorrer a Saliburi, a la firma Saliburi, que es la especialista en la técnica de goma, en todo lo que es la media tensión, incluyendo bajo voltaje. Y ahí tiene todo tipo, banquetas, guantes de diferentes clases, y esto le va a permitir entonces poder hacer un trabajo que ya se aleja de lo que es la línea aérea. Perfecto, ingeniero, sí, le comentaba eso porque quería saber. En décadas anteriores, pues trabajé la parte de distribución en voltajes de 7.6, 13.2, 14.24, pero no a contacto, o sea, a distancia, con pértigas, ¿verdad? En caliente, Ajá. pero a distancia, no a contacto ni a potencial. Ya por eso preguntaba del curso, que si somos candidatos, personas que ya habíamos anteriormente, en décadas pasadas, trabajado y hoy somos especialistas en la parte de seguridad industrial de normas eléctricas, participar en el curso. Esa es también la pregunta. Sí, pienso que es perfecto porque ahí usted va a aprender inclusive cuál es la génesis de estos trabajos, va a ver la técnica, la parte técnica y el problema, cuando usted termine el curso, usted va a estar capacitado para saber dónde buscar lo que usted necesita. Formidable. Me animo con la ayuda de Dios primeramente, nuestro Señor Amén, Jesucristo, nos dé salud amén, y fuerza y vida para llegar al 2026 y poder estar acompañándole si el Señor lo permite, ¿verdad? amén. Esa Muchas es la cosa. gracias, ingeniero, a No, usted, al tranquilo, ingeniero Dios lo Iván y bendiga. al Muchas mentor gracias y por su también. pregunta. Gracias. Bien. Gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Eh, Otro punto importante, dice Pedro Manuel Pachas, dice, muy buena ponencia. Si lo vemos a largo tiempo, esta metodología es muy rentable y eficiente. Eh, Otro, Marco Antonio Cadena dice, sí son rentables los trabajos con tensión. El índice de accidentes es mucho menor con trabajos eh, que con trabajos sin tensión o en frío. Una Ajá. particularidad, ¿correcto, Sí, no, Ernesto? sí, permiso. Yo quisiera decir algo al respecto. Creo que es algo importante que debo comentar. Los trabajos con tensión no son tan importantes los accidentes como los incidentes, que es lo que precisamente nosotros queremos evitar con estas capacitaciones. Les voy a poner un ejemplo. Estos trabajos que se hacen mediante barreras, usted va colocando barreras cuando va a hacer un trabajo y a veces el mismo personal que ejecuta el trabajo lo que hace es violar barreras y se acerca más al riesgo. Entonces hay por eso una persona que pasa, una persona de la empresa, que puede dar una opinión y puede ayudar, inclusive, porque a veces se cometen muchos incidentes que el final es un accidente. Por esto es importante el tener el conocimiento en toda esta gama, como decía el ingeniero Iván, no solo del que ejecuta el trabajo, sino el personal de apoyo, ya sea directo o indirecto, en el caso de los ingenieros. Correcto. Hay un punto de Ronald Lisa, dice, si se puede cambiar seccionadores de banco condensadores, también se puede instalar recloser en nuevas conexiones. Sí, mire, todas estas instalaciones se pueden hacer perfectamente, siguiendo el principio que yo expliqué ya en la conferencia.
Usted no puede aspirar a que una brigada acabada de nacer vaya a hacer un trabajo de complejidad. Eso no es correcto. Cuando hay un trabajo, repito, y voy a volver a caer en la intrusión de seguridad, cuando hay un trabajo que hay que hacerlo porque no hay otro remedio, ese trabajo se ensaya. Se hace un patio de poste, se crean las condiciones que usted va a trabajar y se practica ese trabajo y se ven los pros y los contras. Y finalmente se puede hacer el trabajo. Es lo que hacemos generalmente cuando hay este tipo de organización que lo permite. Excelente, excelente Ernesto. Vamos a continuar. Hay una pregunta, Jesús, dice, ¿cuántas clases tiene el curso y de qué intensidad horaria es? No Eh, estamos, ajá, usted puede hablar, ingeniero, si quiere. Ya, la intensidad horaria es 2 veces por semana. En horario Perú es de 8 a 10 de la noche. Estamos hablando un aproximadamente, no tengo el dato exacto de la cantidad de horas. ¿Me dejas 26 buscar, por horas, favor? ¿Perdón? 30 horas final, 30 26 horas horas finales. clases y hasta ahora 4 de taller. Exacto, o sea, vamos a hacer taller práctico, o sea, no es que vamos a hacer las maniobras en campo, no se va a poder hacer porque es una capacitación virtual, como dijo Ernesto, pero sí vamos a hacer talleres prácticos donde el conocimiento que ha vertido Ernesto se ponga en práctica con la finalidad de que ustedes hagan una implementación. ¿Correcto, Ernesto? Esa parte, a ver si lo Correcto. explicas un Sí, poquito. sí, la idea es que inclusive ustedes van a poder elaborar ese examen que yo voy a entregar desde el primer día, porque también van a tener 2 folletos, como explicaba anteriormente. Y entonces, en el taller ya, con el equipo de 5 integrantes, ahí entonces vamos evaluando a cada uno de ellos y vamos a ir intercambiando dudas, saltando dudas y sabiendo y conociendo hasta dónde el conocimiento ha llegado en cada uno de ustedes. Ingeniero, Excelente. una pregunta, discúlpeme, ¿bajo qué Dale, seguro. normativa trabajaríamos? Porque allá en Europa se trabaja con el Real Decreto de los trabajos en tensión en caliente, ¿verdad? Los canadienses tienen su propia normativa, usted allá en su país tiene la otra. Entonces, ¿van a ser varias metodologías o se va a unificar una sola? A ver, Pregunto. sí, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a mostrar, vamos a hablar de los padres de este trabajo. Es decir, nosotros utilizamos acá la OCHA, nos apoyamos en la OCHA y basado en la norma OCHA, por ejemplo, si estamos hablando de trabajo a distancia, pues decimos lo que dice la norma OCHA, lo que viene en el manual de Levy Chance. Si estamos hablando de trabajo a contacto, igual. Es decir, al final lo que se hace es que independientemente del país que usted esté trabajando, siempre se bebe de los inicios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso, vamos a ir a la génesis, a lo primero que se hizo, porque de ahí nacen todas las otras variantes que se utilizan en cualquier país. Por poner un ejemplo claro, en Canadá, por ejemplo, las normas para trabajo a distancia son mucho menores. Le voy a poner un ejemplo. Si voy a trabajar en 34,5 kilovoltios, pues la norma me dice que tengo que tener 2 pies 4 pulgadas separado a cualquier parte de mi cuerpo. Sin embargo, los canadienses utilizan solamente 2 pies. ¿Entiende? Pero nosotros preferimos utilizar la norma OCHA, que es una norma internacional y que esta norma, sencillamente muchas personas de muchos países beben de esta norma, independientemente de que cada empresa es responsable y puede asumir la norma que desee. Excelente, Ernesto. Solo para cerrar, hay una pregunta de Elvis, no le quedó claro. Entonces, normal, ¿también un técnico puede inscribirse al Sí, curso? sí, correcto, correcto, sí. Toda persona que desea se puede inscribir. Al final, cuando se haga una conferencia, en función de los matriculados, siempre se da elementos para el que más sepa y elementos para el que menos sepa y llegar entonces a un equilibrio en este caso. Excelente. Listo, Jordana, te doy el pase para que dé las últimas palabras nuestro ingeniero. Sí, Ingeniero, muchísimas gracias, bueno, y a cada uno de ustedes por las preguntas que han hecho y el ingeniero por las respuestas que nos ha brindado el día de hoy. Y sí, por supuesto, ingeniero, nos gustaría que nos hiciera la invitación al programa de la especialización, ya que usted es el ponente encargado y quién mejor para motivar a los participantes a inscribirse y aprovechar esta oportunidad de aprendizaje.
Bueno, lo estoy soltando en primera línea. El curso, recuerde, está diseñado para que usted tenga un conocimiento de forma a la vez general y particular de todas las técnicas de trabajo con tensión. Usted va a aprender inclusive exquisiteces que son necesarias. Y como decía el ingeniero Iván, es muy importante porque lo que queremos es despertar esa hambre necesaria que deben tener en este caso los directivos y el staff de las empresas, porque al final son los que pueden decidir en la toma de decisiones para poder implantar todas estas cosas que, inclusive le digo más, van a tener acceso a literatura y, y sobre todas las cosas, ustedes van, el que sepa bien va a repasar lo que sepa y siempre se aprende algo. Hay un lema que siempre me gusta decir y que lo hago ya partícipe para este curso. El saber no ocupa espacio y también salva vidas. Y quiero terminar con un testimonio. En una ocasión, cuando yo empecé a trabajar en trabajos con tensión, no sabía nada prácticamente. Y un ingeniero que fue el que me tutorió, el que me enseñó de lo poco que sé, se lo debo a él por los años que trabajamos juntos. Y él me decía, cuando hay un trabajo difícil, es necesario que el personal responsable esté presente, pero ese personal tiene que saber qué está pasando. En estos trabajos con tensión es más importante el que está mirando abajo que el que está trabajando por su campo visual. Por lo tanto, este curso, por eso es que está dirigido a los que van a estar abajo, a los que pueden tomar la decisión. Y por supuesto, también tiene todo una parte técnica, porque es necesario darla, de todas las técnicas que existen, a distancia, a potencial, a contacto y trabajos combinados. Es decir, finalmente usted va a tener una herramienta, va a tener un grupo de conocimiento y sobre todo va a haber un grupo de videos de cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Entonces, esa es mi exhortación, recordando inclusive el eslogan del curso. Recuerde eso, el conocimiento, el saber no ocupa espacio, pero puede salvar vidas. Excelente, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, en este momento voy a darle pase a Eric, quien seguramente va a resolver también muchas de las dudas que tienen los participantes respecto a costos, beneficios, horarios, días. Así que, Eric, te doy pase para que puedas brindarnos mayor información respecto a este programa de alta especialización que está pronto a aperturarse. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias, Jordana. Muchas gracias, ingeniero Iván. Y bueno, a todos los participantes también el día de hoy que han podido asistir, de acuerdo a darse su tiempo, a esta Expert Class. Y bueno, ya para culminar el día de hoy, quería, bueno, hacerles una invitación muy extensiva referente a nuestro programa internacional en alta especialización en trabajos con tensión en redes aéreas eléctricas energizadas. Tal cual les indicó nuestros ingenieros, ya les había comentado, les había absuelto todas las dudas que tenían referente a los temas que vamos a tratar, las normativas, tanto las partes prácticas que vamos a ver en este programa y los objetivos que ustedes van a poder aprender durante este proceso de capacitación. Por otro lado, quería bueno, indicarles que este inicio de clases de nuestro programa está dando ya este 9 de enero de 2026, ¿correcto? Ya en este caso a pocas semanas. Asimismo, quería comentarles que nuestra modalidad es 100% online, clases online en vivo. Y asimismo, el horario que se va a estar dictando van a ser los días lunes y viernes de 8 a 10 de la noche, tanto para Perú, Colombia y Ecuador. Para nuestros vecinos de Bolivia es una hora de diferencia que sería de 9 a 11 de la noche y de Chile sería de 10 de la noche a 12 de la noche. ¿De En acuerdo? Nicaragua, Asimismo, en Nicaragua sería de 7 a 9 de la noche, estimado. ¿Correcto? Para Nicaragua y para México lo mismo. ¿De acuerdo? Por otro lado, comentarles también que el programa tiene una duración de 2 meses. Al finalizar se les otorga un certificado como especialista en trabajos con tensión en redes aéreas eléctricas energizadas. A todos los participantes el día de hoy, correcto, nos han habilitado tan solo 5 vacantes para que puedan
llevar este programa con un beneficio exclusivo, con un descuento de hasta un 25%. Las modalidades, en este caso, de acuerdo, de pago lo pueden fraccionar o lo pueden manejar al contado. Asimismo, también se está dejando un link, de acuerdo, donde ustedes van a poder, bueno, escribir a todos nuestros asesores que están en este momento dispuestos para que les puedan atender y de repente solventar alguna consulta o duda que puedan tener referente al horario, al brochure, al temario que vamos a ver en este curso y en este caso los métodos de pago a realizarlo el tema de la inscripción, ¿correcto? Hemos dejado lo que es un link en el chat del Zoom, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan ver y asimismo, bueno, y puedan seguir creciendo profesionalmente, ya que estamos a pocos días, bueno, a pocas semanas de dar inicio de este programa de especialización. Ustedes escucharon al ingeniero, el tema de lo que es la experiencia profesional que tiene y también el ingeniero Iván Turco, ¿correcto? Sin más que decir, bueno, les dejo lo que es el link para que ustedes puedan en este caso escribirnos a todos los asesores sin ningún tipo de compromiso y así también puedan acceder a ese beneficio muy considerable que se está dando el día de hoy por tan solo 24 horas. ¿De acuerdo? Ahí le estamos dejando. Le doy paso a mi compañera. Que tengan muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos. Bueno, la invitación nuevamente está hecha tanto por el ingeniero Ernesto y también por Eric, así que los invitamos a que se puedan inscribir en el programa. Ya realmente estamos a puertas de dar inicio, básicamente es un mes, así que nada, agradecerles a cada uno por su participación, por habernos acompañado el día de hoy en esta Expert Class, por sus consultas. Muchas gracias también al ingeniero Ernesto, muchas gracias, ingeniero Iván. Y bueno, eso sería Les todo por el día de escribimos. hoy. Le podemos escribir entonces para contactarlos a los asesores de venta. Así Claro que es. sí, justo en el link que ha compartido Eric, ahí pueden ingresar y ahí les van a brindar mayor información. Ok, feliz Navidad, próspero año nuevo, bendiciones, un abrazo a todos esos profesionales que están allá detrás de cámara, acá, y yo creo que vamos a aprender mucho con la ayuda del Señor y poniéndolo en sus manos. Amén. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Y, ingeniero, Iván, ¿pudiera hablar un motico con usted por WhatsApp? ¿Pudiera llamarlo Excelente, al excelente terminar? Ernesto. Muchas Sí. gracias. No, bien, Gracias lo a llamo. todos. Buenas Hasta noches. luego. Hasta Hasta Lo llamo luego. luego. enseguida. Bien. Gracias, chicos. Los esperamos.